Voy a empezar con una declaración. Elena de White, en el libro Eventos de los Últimos Días, dice: no nos imaginamos lo que nos espera. ¿Entendemos eso? No nos imaginamos lo que nos espera. Y mientras yo te estoy hablando en esta mañana, hay personas que no están descansando y están trabajando también para llevar a cabo el peor engaño en la historia de la humanidad. Y yo quiero que me acompañes, que abras tu Biblia conmigo. Yo traía un PowerPoint, pero mi computadora se dañó, y me gustaría que abras tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 24. Vamos a hacerlo a la antigua. Mateo 24, cuando lo tengan todos me dicen amén. En el libro de Mateo 24, ¿a quién le está hablando o para qué Jesús habló en el libro de Mateo 24? ¿A quién le está hablando específicamente? Aquí Jesús no le está hablando a los paganos, no le está hablando a los fariseos ni a los saduceos, le está hablando a los discípulos. Y es bien importante que yo entienda que Jesús me va a hablar aquí. Aquí no es Pedro, no es Juan, es el mismo Señor Jesucristo que nos va a hablar. Y qué interesante cómo empieza en el libro de Mateo 24. Miren lo que dice. En el versículo 1, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Qué interesante lo que le van a preguntar. Dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Queridos hermanos, antes de que Jesús les dijera cualquier otra cosa, ¿cuál fue la primera respuesta que les dijo Jesús? En el versículo siguiente, ¿qué les dijo Jesús? Mirad que nadie os engañe. Y yo quiero decirte, hermano, los discípulos eran candidatos para ser engañados. Y Pedro estaba engañado. Y yo pregunto, querida familia, Pedro, Juan, ¿lo habían dejado todo por el maestro? ¿Habían dejado la barca? Aun cuando habían dejado todo, eran candidatos para ser engañados. ¿Qué será de nosotros en pleno 2022? Si Pedro era un candidato, ¿qué será de mí cuando no me es despojado de muchas cosas? Cuando me cuesta quitarme de en medio de cosas que me pueden estar estorbando. Yo pregunto en esta mañana, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En el lugar santísimo. La segunda pregunta que voy a hacer es: ¿dónde estás tú? Porque si yo no estoy en el lugar santísimo, estoy engañado. Estoy engañado. Y queridos hermanos, puedo estar engañado aún dentro de la iglesia, creyendo que estoy en la verdad presente. Anoche yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué le voy a hablar a tu pueblo? Y el Señor me mostró este mensaje. Y yo quiero que me acompañes más adelante en el versículo 15 de Mateo 24.
Pero vamos a leer desde el versículo 12, ¿les parece? Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La Reina Valera del 60 hace una mala traducción. La traducción exacta en el griego diría de esta manera: y por haberse quebrantado la ley, el amor de muchos se va a enfriar. Y miren lo que sigue diciendo, en versículo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 15: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Y qué debo de entender? ¿Qué hay que entender? Y queridos hermanos, ¿a dónde es que se va a poner la abominación desoladora? ¿Dónde es que se va a colocar? Y Cristo nos dice: el que lea, entienda. ¿A dónde se coloca la abominación desoladora? Si ustedes fueron cuidadosos, dice que la abominación desoladora se va a poner ¿en dónde? Según Mateo, en el lugar santo. Yo pregunto, hermanos, ¿a dónde debo que estar yo en este momento? ¿En el lugar santo o haber entrado por fe al lugar santísimo? ¿Y qué había en el Santísimo que Dios me está invitando desde 1844 a que entre por fe? ¿Qué hay en el lugar santísimo? ¿Qué había? Estaba la presencia de Dios, la Shekinah, pero ¿qué más había? Ahora, qué interesante que la hermana nos está diciendo que estaba el maná. Yo pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿qué come Babilonia? ¿Qué come Babilonia? ¿Qué come Babilonia? Carne, bebidas, puerco, papas fritas. ¿Qué come el pueblo de Dios? ¿Qué come el pueblo de Dios? ¿O qué come el pueblo adventista hoy? Debiéramos estar comiendo diferente, dice la hermana. Pero la pura realidad es que muchos estamos fallando. Si Babilonia come eso, ¿qué como yo? Y si como lo mismo, ¿cuál es la diferencia? Y si no hay una diferencia y decimos que somos un pueblo apartado, debiéramos ser luz en medio de la ciudad de Dallas y Irving. ¿No creen ustedes? Queridos hermanos, Cristo está a punto de salir del lugar santísimo. Y van a venir 7 plagas postreras. Y ustedes lo saben más porque tienen un pastor que habla de las profecías. Pero yo quiero decirte, querido hermano, por muchos años prediqué sobre la abominación desoladora. Por muchos años prediqué de las bestias del Apocalipsis. Por muchos años hablé de todo esto que es importante. Pero más importante que eso fue la pregunta que voy a hacer hoy. ¿Estaré yo preparado para ese momento? Y esa pregunta generó en mi corazón y empecé a tener muchas dudas, porque me di cuenta que no estaba viviendo a la altura que Dios me lo estaba pidiendo. Habían cosas que tenía que dejar. Había cosas que estaban estorbando mi comunión con Dios. Y yo quiero leerles un par de citas, porque yo no voy a hablar palabra humana. Voy a hablar con un escrito. ¿Cuántos de ustedes conocen Primeros Escritos? Un libro maravilloso.
El título del capítulo se llama, y ya el capítulo nos tiene mucho que decir, a los inexpertos. ¿Cuántos lo han leído? El título se llama A los inexpertos. Miren lo que dice. Vi que algunos no comprenden plenamente la importancia que tiene la verdad ni su efecto, y obran por impulso del momento o por excitación. Con frecuencia siguen sus sentimientos y desprecian el orden de la iglesia. Sigue diciendo, los tales parecen pensar que la religión consiste principalmente en hacer mucho ruido. Algunas que acaban de recibir la verdad del mensaje del tercer ángel están listos para reprender y enseñar a aquellos a quienes han estado establecidos por muchos años en la fe. Y ahora presten atención. Miren lo que dice ella. Vi que el residuo o vi que el remanente no está preparado para lo que viene sobre la tierra. ¿Qué miró ella? Vi que el remanente, vi que el residuo no está preparado para lo que viene. Si tan solo entendiéramos esto a medias, les aseguro que nuestra experiencia sería totalmente distinta. No estamos preparados para lo que viene. Si hoy estuviéramos preparados, estaríamos de rodillas pidiéndole a Dios por misericordia. Y yo veo, hermanos, muchos de nuestros hermanos de las iglesias, y no voy a hablar solo de las iglesias de sostén propio, voy a hablar en general. Estuve en la ciudad de Houston. Queridos hermanos, el que estuvo predicando, hablando de cualquier otra cosa, menos de la verdad presente y de preparar un pueblo para la segunda venida, me dieron ganas de llorar. Y lloré diciéndole al Señor, Señor, ayúdanos, porque realmente no sabemos lo que viene. Y miren lo que sigue diciendo. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan tener el último mensaje. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad: preparaos, preparaos, porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto y no estáis preparados. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia y no están listos. Rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Muchos de los que componen se espacían en pruebas menudas. Dijo el ángel: os rodean legiones de malos ángeles. Y dijo el ángel: y están tratando de esparcir sus espantosas tinieblas a fin de apresarlos en sus lazos. Queridos hermanos, si supiéramos las legiones de malos ángeles y lo que se va a venir, lo más cerca que estuvo la iglesia adventista de ver venir a Jesús en las nubes del cielo, ¿en qué año fue? 1888. Lo más cerca que estuvimos de ir al cielo. ¿Y por qué no fuimos? ¿Por qué no nos fuimos? Había orgullo dentro del pueblo. Los líderes, ¿qué estaban haciendo los líderes? Venían dos jovencitos, Wagner y Johnson,
traían un mensaje hermoso, y la sierva del Señor dice que ese mensaje venía del cielo. ¿Y qué hizo la iglesia adventista del séptimo día? ¿Qué hizo la iglesia? Rechazó el mensaje. Lo rechazó. ¿Ustedes creen que el diablo no está atento a lo que está haciendo? El diablo sí sabía que Jesús venía. Y ya para 1914 el mundo entero fue sacudido. ¿Qué sucedió en 1914? La Primera Guerra Mundial se llevó a cuantos podía. ¿Y qué pasó en la iglesia adventista? El diablo trajo la Primera Guerra Mundial. Y en la iglesia adventista, los líderes, ¿qué estaban discutiendo? Se estaba discutiendo si a las personas se les iba a mandar o no a la guerra. Y los líderes estaban siendo presionados ¿por quiénes? Por las autoridades civiles. Para 1939, por ahí, vino la Segunda Guerra Mundial. Hizo estragos. Estados Unidos, por primera vez el mundo fue viendo de lo que era capaz los Estados Unidos. Para 1955, la iglesia adventista va a sufrir un partimiento. La iglesia adventista va a ser... Hubo un libro que se escribió, Preguntas sobre Doctrina. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. En inglés se llamaba Questions on Doctrine. El pastor Desmond Ford se llevó a más de 300 líderes de la iglesia. Kelos con el panteísmo. Y la iglesia adventista nos metieron un golazo. Empezamos a entrar en diálogos. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, para el año 2001, el mundo volvió a ser sacudido. ¿Cuántos de ustedes saben lo que pasó? Hemos perdido y cada vez estamos perdiendo libertades. Si hay algo que los jesuitas se han propuesto, si hay algo con lo cual se han propuesto, es destrozar una carta que tenemos hoy en día, y que esa carta nos está dando libertades. ¿Cómo se llama esa carta que tiene los Estados Unidos? La Constitución. Y queridos hermanos, para el tiempo que estamos viviendo, y mientras yo te estoy hablando, están trabajando arduamente. Hoy en día se ha iniciado lo que se le llama el calentamiento global. Y parece ser que Roma está preocupada por el mundo. Y está invitando a todos en la encíclica Laudato Si, a todos, a que miren qué día, a que descansen el día de la familia. Y no es el sábado. ¿Qué día es? El domingo. Roma está trabajando. Y nosotros, queridos hermanos, yo estuve ahí atrás. Y yo me acuerdo los hermanos que estaban teniendo la escuela sabática. La hermana dijo algo, que muchos no están saliendo a hacer la obra misionera. Queridos hermanos, no tenemos tiempo. El tiempo se nos está cortando. Ya no hay tiempo que estar perdiendo en discusiones que no nos llevan a nada. Es hora de unirnos. Gloria a Dios que tienen un canal de televisión y que pueden expandir la verdad. Y oren por eso. La iglesia en la cual estoy, por la gracia del Señor, estamos trabajando en esta obra, invitando a su pastor, el pastor Orlando Enamorado. Lo hemos invitado, hemos desarrollado canales, estamos abriendo todo esto para Florida.
Porque los hermanos no están conociendo la verdad, no se les está predicando. Como el resultado, no hay una preparación. Querida familia, hace un año llegamos a Florida. La iglesia no estaba preparada. Empezamos a trabajar, empezamos a hacer la obra misionera. La iglesia está creciendo y saben, querida familia, me alarmo de ver un pastor pentecostal vino y habló conmigo: pastor, gracias a ustedes he conocido ese libro, El conflicto de los siglos, y ha sido de grande luz para mi vida. Lo corrieron de la iglesia y ahora abrió una radio y está predicando de la verdad presente, hablando de Elena de Guay. Mientras nuestros líderes, ¿qué están haciendo? Parece que la sierva del Señor no se equivocó cuando dijo que iban a venir muchos. Otro pastor se ha unido con nosotros. Pastor, vamos a predicar la verdad. Nadie se queda el sábado en la iglesia. Todos salimos a hacer la obra misionera y la obra médico misionero. Gracias a Dios que tenemos a la hermana Clara también a nuestro medio, a la cual nos están preparando para todo esto. Y yo animo a la iglesia de Dallas, hermanos, de Irving, a que se unan, a que sean una iglesia unida, que lo que siente el uno lo sienta el otro. Porque el que ha de venir, vendrá. Miren lo que dice aquí esta cita. Si se pusiese a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos le bastarían a Dios para eliminar la mayoría de las dificultades que hoy nos agobia. Si se pusiera a un lado, ¿qué dice ella? El orgullo y el egoísmo, 5 minutos a Dios le bastarían para eliminar las cosas que hoy nos agobian. Los ángeles, dice ella, han sido contristados y Dios ha sentido desagrado por las horas que se han dedicado a la justificación propia. Vi que Dios no quiere inclinarse y escuchar a largas justificaciones, ni quiere que la hagan sus siervos, y que se pierde así un tiempo precioso que debiera dedicarse a enseñar a los transgresores el error de sus caminos y arrancar a las almas del fuego. Vi que los hijos de Dios están en terreno encantado y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo y de cuánto vale el alma. Se ha deslizado orgullo entre los observadores del sábado. El orgullo de la vestimenta y de las apariencias. Dijo el ángel: los observadores del sábado habrán de morir al yo, al orgullo y al amor de la aprobación. ¿Para quién dijo esto? Para los observadores del sábado. Queridos hermanos, ¿qué tiene que hacer Dios para quebrantar el corazón? Para hacernos entender que la hora que estamos viviendo es inminente. Mire lo que sigue diciendo. La verdad salvadora debe ser dada a las personas que mueren de hambre en las tinieblas. Vi que muchos pedían a Dios en oración que los humillase, pero si Dios contestase sus oraciones, sería mediante cosas terribles de injusticia. ¿Qué tiene que hacer Dios para poder humillar al hombre? ¿Qué hay en el corazón? Que Dios tiene que hacer algo terrible para hacernos entender en la hora que estamos viviendo. Yo me he puesto a pensar, queridos hermanos, y me lo predico a mí mismo. ¿Qué hay en el corazón? Y la Biblia dice: engañoso y perverso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
Querida familia, los discípulos no le entendían al maestro. Estaban engañados y habían dejado todo por su maestro. Solo les faltaba algo importante que de haber dejado. ¿Qué era lo que les faltaba? El carácter. ¿Qué es lo único que nos vamos a llevar y va a trascender? ¿Qué es lo único? El pueblo de Dios. Y aún le voy a decir algo, Pedro, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué pasó? Pablo lo tuvo que reprender públicamente. ¿No se acuerdan? Yo pregunto, querida familia, ¿qué tan corto estamos? Y hoy voy a mostrarte el tiempo exacto que estamos viviendo. ¿Cuántos números tiene la amanecida de nuestro reloj? 12. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Daniel? 12. ¿Te gustaría saber en la hora que estamos viviendo en el reloj profético de Daniel? Vamos a abrir en el libro de Daniel 11 y vamos a leer el versículo 40. Daniel 11, 40. Daniel 11, versículo 40. Cuando lo tengan me dicen amén. Si lo pueden poner en la pantalla para que podamos verlo. ¿Lo tienen todos? Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él, con una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Versículo 41. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía le seguirán. Versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. ¿Qué es lo que le atemoriza a este falso rey del norte? Que hay unas noticias que salen ¿de dónde? Del norte y del oriente. Si hay algo que al diablo le tiene miedo, es que estés dando las noticias que salen del norte y del oriente. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Vamos a ver cuáles son esas noticias que lo atemorizan. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Yo pregunto, ¿de dónde viene, de qué punto cardinal sale el sello de Dios? No. Noticias del norte y del oriente
lo atemorizan. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2, ¿qué dice? Que el sello de Dios, ¿de dónde viene? Del este. Si hay algo que le atemoriza al diablo es que estés predicando del sello de Dios. Noticias del norte y del oriente lo atemorizan. Y las noticias que salen del oriente es el sello del Dios vivo. ¿Cuál es ese sello de Dios? ¿Cuál es el sello de Dios? El sábado. Solo el sábado es el sello de Dios. A ver, estoy hablando con la iglesia. Aquí tengo la iglesia Advenimiento de los Tres Ángeles. ¿Cuál es el sello de Dios? La sierva del Señor dice que el sello de Dios es un afianzamiento en la verdad. No solo en el sábado. Pregunto yo, ¿los judíos se perdieron guardando el sábado, sí o no? ¿Se perdieron los judíos? Es más, en los tiempos de Cristo había una guerra, sabáticos contra sabáticos. Como hoy en pleno 2022 parece ser que nuestros peores enemigos a veces son ¿qué? Los mismos sabáticos. Hermanos, cuando el pueblo de Dios debiera estar unido, hemos estado fragmentados. ¿Cuáles son otras noticias que lo atemorizan? Vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 14. Jeremías 1, 14. Jeremías capítulo 1, versículo 14. Jeremías capítulo 1, lo tenemos. Vamos a leer el versículo 14. Aquí lo tengo. Me dijo Jehová, vamos a leer desde el versículo 13 para darlo un poco más completo. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros, en derredor y contra las ciudades de Judá. Versículo 14, vamos a hacer el énfasis. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra. ¿Qué sale del norte, querida familia? Pregunto yo, ¿qué dijo Jesús? Que como el relámpago que sale del oriente y se mete hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuáles son esas noticias que lo atemorizan? Que estés predicando que Jesús viene. Que estemos predicando del sello del Dios vivo. Y yo no tengo mucho tiempo, queridos hermanos, para mostrarles, porque hay muchas verdades que necesitamos conocer. Pero lo más importante, queridos hermanos, no es solamente conocerlas, es experimentarlas. Si yo no estoy experimentando en el lugar santísimo una experiencia con Jesús, estoy engañado y con religión. Y yo no quiero estar engañando, y mucho menos estar engañando a otros. Yo no quiero estar engañado, y tampoco estar engañándolos aquí. Y hoy el diablo, hermanos, ha engañado aún a muchos adventistas con religión. Venimos el sábado y solo venimos en el culto de la mañana. ¿Y qué decimos? Aleluya, gloria a Dios. Pero salimos del sábado y nuestra vida sigue
igual o peor que antes. Ojalá y que entendamos estas cosas. Ojalá y que las podamos experimentar, querida familia. No solo venir aquí al sábado. Y todavía en el sábado, cuando termina el sábado, cantamos el himno. ¿Qué informe llevarán los ángeles al trono celestial? ¿Qué informe van a llevar cuando en pleno sábado me puse a hacer todo menos a estar en comunión con Dios? Pregúntate a ti mismo, ¿quién tú eres? Y es cierto, y todo se nos indica que está a punto de cumplirse la abominación desoladora. Pero más importante que eso es conocer al Señor. ¿Qué es la religión? ¿Qué es religión? ¿Qué es religión? Vamos a ir a Santiago capítulo 1. Santiago, acompáñame rapidito. Santiago capítulo 1. ¿Lo tenemos? Versículo 26. ¿Lo tenemos? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura, la religión verdadera y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese del mundo sin mancha. Esa es la religión. Y nosotros la hemos disfrazado. Creemos que la religión consiste en solamente venir a la iglesia y estar sentados. Y los que dieron una cátedra de eso fue Roma. Ellos enseñaron que los miembros solo tienen que estar sentados. Cuando el Señor dice en Mateo capítulo 28, por tanto, id. ¿Y qué hacemos nosotros? Parece que nos dijeron, siéntense. Oiga, hermanos, qué tragedia. Creo que no hemos comprendido el mensaje de los tres ángeles. Lo predicamos, mucho ruido. Yo creo, queridos hermanos, que ha llegado el momento de sentarnos seriamente y preguntarnos realmente, ¿qué estamos haciendo por Cristo? Mientras las almas se están perdiendo allá afuera, ¿cuántas almas más se tienen que perder porque yo no he doblegado el yo? ¿Cuántas almas van a tener que sufrir porque yo no he querido actuar? Yo creo que el tiempo ha llegado, familia. Yo no los conozco ni ustedes a mí, pero el estado en el que se encuentra hoy la iglesia me lleva a reflexionar. Y la sierva del Señor me dice, no estás preparado. Y eso a mí me duele el corazón, saber que la iglesia de Cristo no está siendo preparada. Hoy el orgullo, las cosas de menos importancia, le han quitado la supremacía a la palabra de Dios. Hace más de 15 años, gracias.
hace más de 15 años, meditando bien sobre mi vida, estaba en el mundo perdido y sin Dios, en la ciudad de Los Ángeles, California. Un joven que quería leer la Biblia, pero nunca pude. Trataba de hacer. Estuve metido en muchas cosas en las cuales hoy me da vergüenza. Pero ahí un día en la noche puché en el YouTube y miré un sermón que desde el día de hoy mi vida me cambió. El pastor Esteban Boro predicando sobre la marca de la bestia. De ahí en adelante era adventista sin conocer a los adventistas. Empecé a guardar el sábado desde mi casa. Y cuando por primera vez quise ir a la iglesia, no duré más de 6 meses. Cuando los que un día me dijeron bienvenido, a los 6 meses me estaban cerrando la puerta por predicar esta verdad. Queridos hermanos, los peores enemigos, ella dice que van a estar a veces dentro de la iglesia. Me metieron a junta 2 sábados y lo que se me dijo fue: los tiempos y las costumbres han cambiado y hay que adaptarnos. Saben, queridos hermanos, que yo tenía un problema cuando empecé mi carrera. Mi problema fue que al principio no creía en esto. Y no creía porque nunca los leía, nunca me interesaba. Pero un día me dieron el libro El conflicto de los siglos. Y de ahí en adelante, hermanos, leí ese libro al revés y al derecho. Y de ahí en adelante entendí lo que estaba pasando. Y todavía necesito entender muchas cosas, porque todavía no las entiendo. Quisiera entenderlas, aunque sea la mitad. Hablo con mi familia. Se han burlado de mí por decir que soy vegano. Se burlan de uno porque levanta estos libros. Pero para mí es un gozo y una alegría. Y queridos hermanos, mi fe ahora la estoy cimentando aquí y en esos libritos rojos. Y creo, sin duda alguna, estoy convencido que del que ha de venir, vendrá en breve. La gran pregunta con la que abrí mis sermones: ¿estaré yo listo para ese momento? Esa es la pregunta que hoy en esta mañana me gustaría que te preguntaras a ti mismo. ¿Estás preparada? La Biblia dice que será un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente. Y en pleno 2019 el mundo entero entró en angustia. Un virus que no se puede ver en el microscopio, o que se ve, un virus doblegó y puso de rodillas a las potencias mundiales, incluyendo a Estados Unidos. ¿Y qué hicieron muchos hermanos? ¿Qué hicieron muchos hermanos? Cerraron las iglesias. ¿Qué hicieron más? Otros en la vacuna. Cuando la sierva del Señor dice que hay muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero una sola que el cielo aprueba: los agentes naturales. Hay muchas maneras, pero una sola que el cielo aprueba:
¿Estamos entendiendo en esta mañana? Para mí fue mucho y muy difícil entender estas cosas. Más porque era un joven, venía y me sentaba ahí atrás. A veces me reía. A veces me causaba risa los sermones. Pero cuando uno entiende, querida familia, y se topa con la pared, ahí es cuando uno recapacita. Y quizás yo te estoy hablando a ti, joven, en esta mañana. Pregúntate a ti, ¿qué estás haciendo por Jesús? Yo no tengo mucho tiempo, pero el tiempo que tengo lo quiero aprovechar para dedicar mi vida entera a Cristo Jesús. Así que, queridos hermanos, la Biblia dice en Mateo, el que lea, entienda. En Daniel dice, los entendidos entenderán. Y Apocalipsis, esto es para la mente que tenga entendimiento. Como que Dios está tan preciso de que entendamos en el tiempo que estamos viviendo. Queridos hermanos, no descuidemos nuestra salvación, porque está tan cerca que al principio cuando creímos. Quiero dar, y para ir terminando, porque no me percibí del tiempo, quiero leer una cita que está aquí muy bonita. Miren lo que dice esta cita. Esa está en el libro Deseado de todas las gentes, en la página 29. Este es un libro convencional, no es el original. Dice aquí, no se retiene ninguna verdad esencial para nuestra salvación. No se omite ningún milagro de misericordia. No se deja sin empleo ningún agente divino. Se acumula un favor sobre otro, una dádiva sobre otra. Todo el tesoro del cielo está abierto para quienes Él trata de salvar. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos del poder infinito, lo entregó todos en las manos de Cristo. Y dice, todas estas cosas son para el hombre. Úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Y amándome a mí, encontrarán su mayor felicidad. Amando a Jesús, queridos hermanos, encontraremos la mayor felicidad de nuestras vidas. No nos engañemos. El problema de la Odisea, ¿cuál es el problema de la Odisea? Que cree que no tiene necesidad de nada. Y no tengo el tiempo para probarlo, pero saben que la iglesia la Odisea se van a perder. Y usted me va a decir, bueno, ¿y cómo está diciendo eso, pastor? A la iglesia la Odisea ya no se le hace un llamado general, sino el llamado a la Odisea, ¿cómo es? Si alguno abre, entraré y cenaré con él. Queridos hermanos, nosotros no somos especiales. Tenemos un mensaje que es especial. Practiquémoslo, vivámoslo, experimentémoslo y les aseguro que la ley dominical ni cosquilla les va a hacer. Les aseguro que si empiezas a dedicar tu vida, lo que va a venir, ni cosquillas nos va a hacer. Lo más importante es conocer al Señor. Si no conozco al Señor, estoy perdido, engañado, y nosotros no queremos estar engañados, ¿o sí? Este mundo no tiene nada que ofrecernos. Jesús tiene mucho que darnos a nosotros. Por eso quiero concluir con estas palabras. Y aquí concluyo mi sermón.
Cualquiera. ¿Para quién es esto? Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios, siguiendo atentamente la luz que ya le ha sido dada, recibirá aún más luz. A esta alma se le enviará alguna estrella de esencial resplandor para guiarlos a la plenitud de la verdad. La salvación es para cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer atentamente la voluntad de Dios, recibirá aún más. Queridos hermanos, me gustaría en esta mañana que nos pongamos de pie. Quisiéramos a manera especial cantar un himno, siervos de Dios, la trompeta tocad. Si nos podemos poner de pie. En esta mañana yo quisiera hacer un llamado especial para todos aquellos hermanos que sienten la necesidad de buscar cada día al Señor. Queridos hermanos, yo no vine a este lugar a apuntar a nadie. Yo vine a este lugar porque sé sin duda alguna que Dios así le plació que estuviera acá. Y creo que es bueno estar donde Dios quiere que tú estés. Amén. Y Dios quería que yo estuviera en esta mañana acá. Quisiera orar por cada uno de vosotros. Si hay alguna persona que siente la necesidad y quiere venir acá al frente, yo quiero invitarte, querido hermano, querido amigo. Yo no sé cuánto tiempo nos queda, pero lo que sí sé es que el tiempo se está cortando. Ya no hay tiempo que estar peleando unos con otros. Es hora del triunfo y la victoria si hemos conocido a Cristo Jesús. Yo quisiera, si hay alguien que debe pasar, yo voy a elevar esta oración y yo creo sin duda alguna que Dios nos va a oír, porque Él no es hombre, hijo de hombre, para que mienta. Y en esta mañana, queridos hermanos, vamos a hacer esta plegaria para pedirle al Señor que nos ayude y nos pueda asistir y nos quite cualquier pesar que estemos pasando o cualquier cosa que nos esté estorbando. Con mucha reverencia vamos a orar. Padre Celestial, hace muchos años, meditando muy bien en tus caminos, había muchas dudas en mi vida, como hoy pudiera haber en mis hermanos. Ayúdanos a disiparlas, Señor, a entregar el yo, el orgullo, a las apariencias, Señor. Hemos venido aquí a este lugar y nos hemos postrado de rodillas para suplicarte que nos perdones. No hemos cumplido la misión. Ayúdanos a cumplirla. Que nuestros líderes sean personas comprometidas a la misión. Y que también nosotros no retengamos nuestra ayuda, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, sino que juntos terminemos esta obra. Bendice los canales de televisión de Irving, de Houston y de muchas otras ciudades, y que tu verdad sea esparcida sobre la ancha faz de la tierra. Tú has visto estas almas que han venido aquí al frente. Yo no las conozco, Señor, pero tú sí las conoces. Quiero suplicarte, Señor, que nos perdones y les bendigas grandemente, Señor. Cualquiera que sea la necesidad que ellos estén pasando, yo no sé, Señor, cómo lo va a hacer. Lo que sí sé que lo que usted empieza lo termina. Bendice al líder de esta iglesia
el pastor Orlando Enamorado, a todos los hermanos que se han unido para esa misión. Guía sus canales para que tu verdad sea esparcida, Señor. Y a todos los hermanos aquí, Señor, asísteles de igual manera. Quizás sea la última vez que nos volvamos a ver, yo no sé, Señor, pero me gustaría volverlos a ver en el cielo. Padre Santo, tú has dicho que eres el alfa y el omega, principio y fin, el que estuvo muerto, mas he aquí que vives por los siglos de los siglos y tienes las llaves, Señor, de la muerte y del Hades. Y el que crea en ti, aunque esté muerto, vivirá. Queremos vivir para agradarte, Señor. Limpia nuestra mente y nuestro corazón y ayúdanos a entrar por fe en el lugar santísimo, en donde estás tú intercediendo todavía por nosotros. En forma especial, Señor, oro para que tu iglesia en Irving pueda recibir el derramamiento del Espíritu, y nuestros líderes de igual manera, y juntos caminar hacia la patria celestial. En este mundo nada queremos, Señor. Por último, Padre Santo, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y es ahí donde queremos cimentar nuestra fe y que nada nos mueva, aunque vengan vientos de doctrinas y nos quieran doblar, no nos doblarán si cimentamos nuestra fe en la roca, y la roca eres tú, Señor. Gracias, porque creo que por fe escuchaste nuestra oración y ha llegado hasta el cielo mismo, a donde estás tú intercediendo por nosotros, y usted la contestará de acuerdo a su santa y divina voluntad, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.